La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el abogado constitucionalista Salim Saidán. Abogado, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela. Un gusto estar en tu programa. Un saludo también a los oyentes. Abogado, finalmente la iniciativa ciudadana que apuntaba a una reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para transformar la Asamblea en bicameral y también una mayor autonomía para la Fiscalía va a ser archivada. Sin embargo, el gobierno ha anticipado que en la consulta popular podría incluirse de todas maneras la resolución de la reducción, de asambleístas y también la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles son realmente los temas que el Ejecutivo podría plantear dentro de una consulta popular? Para empezar, es necesario diferenciar lo que es una consulta popular y lo que es específicamente un referéndum constitucional. La consulta puede tratar sobre cualquier asunto. En realidad, el presidente tiene una amplia potestad de consultar sobre cualquier asunto. Sin embargo, hay que leer integralmente la Constitución y revisar que hay ciertos asuntos que pueden suponer modificación de la Constitución que tienen que ser consultados a través de un referéndum, no de cualquier consulta. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, la supresión del Consejo de Participación Ciudadana. Eso no se puede hacer a través de una consulta popular, sino a través de un referéndum, porque se tendría que reformar parcialmente la Constitución para suprimirlo. La Corte Constitucional ya en 3-4 ocasiones se ha pronunciado a través de sus dictámenes señalando que el procedimiento que se debe utilizar para suprimir el Consejo de Participación es la reforma parcial de la Constitución. Y eso se lo hace a través de un procedimiento que tiene que llegar a la Asamblea. Una vez discutido en la Asamblea, tiene que ser puesto a consideración del pueblo para que un referéndum ratificatorio, el pueblo ecuatoriano ratifique lo aprobado por la Asamblea. Entonces, es un procedimiento complejo el que tiene que seguirse para lograr la supresión del Consejo, y no se lo puede hacer a través de una consulta cualquiera, sino de específicamente un referéndum ratificatorio a través de una reforma parcial, que es lo que ha dicho la propia Corte Constitucional. Ahora, ¿cuál es el mecanismo adecuado para modificar la conformación de la Asamblea? Igualmente, en cuanto al sistema legislativo, si es que volvemos a la bicameralidad, hemos tenido ya 16 constituciones en la historia del Ecuador en que se ha contemplado el sistema bicameral. La Corte Constitucional se ha pronunciado en igual sentido, ¿no? No se puede utilizar una consulta cualquiera, por llamarlo de alguna manera, para modificar la conformación de la Asamblea. Si queremos adoptar el sistema legislativo, igualmente tendríamos que adoptar el mecanismo de reforma parcial. La Corte Constitucional en varias ocasiones ha señalado también, ¿no?, que se puede utilizar la reforma parcial para modificar el sistema legislativo, pero no podría incluirse en una consulta la modificación de algo que está en la Constitución regulado. La Constitución es la que regula cómo se conforma la Asamblea Nacional y el sistema legislativo unicameral. Si queremos modificar el sistema legislativo, igualmente tenemos que pasar por la reforma parcial. ¿Y las reformas parciales a la Constitución requieren del debate obligatorio de la Asamblea Nacional o no? Así es, hay que pasar, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, el procedimiento es el siguiente. Los asambleístas, también podría el presidente de la República, los ciudadanos, presentar el proyecto en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional tienen que existir 2 debates y luego de aprobado el proyecto en la Asamblea tiene que pasar a ser ratificado por el pueblo ecuatoriano a través de un referéndum. Es un procedimiento complejo el de la reforma parcial, porque necesariamente hay que pasar por la Asamblea. Es lo que pasó justamente en este caso, ¿no? No se contaron, no se reunieron los votos para poder aprobar la reforma parcial, por lo tanto el pueblo no pudo pronunciarse en este caso por la supresión del Consejo de Participación. Ahora, el presidente Guillermo Lasso dijo que haría una convocatoria sí o sí a los ecuatorianos a las urnas este mismo año, además de que recordó que la muerte cruzada es una opción constitucional en caso de que sus planteamientos no sean atendidos en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Puede el Ejecutivo aprobar proyectos de ley a través de una consulta popular? Claro que sí. Se trata de un plebiscito.
¿sí? Se trata de un plebiscito. En este caso, yo diría, no, bueno, y más que un plebiscito, un referéndum legislativo, ¿no? ¿Qué es lo que puede poner a consideración del pueblo el presidente de la República? Textos normativos concretos. Así como puede plantear modificaciones a la Constitución, puede también plantear modificaciones a las leyes. ¿Puede poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, la Ley de Oportunidades Laborales, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha anunciado que si es que no cuenta con el apoyo de la Asamblea, lo pone directamente a consideración del pueblo. Es válido hacer eso cuando se ponen textos normativos concretos. Obviamente no es lo deseable porque proyectos de ley que tienen que discutirse ampliamente pueden caer justamente en un instrumento de consulta al pueblo en donde el pueblo no esté debidamente informado del contenido del proyecto y lo apruebe sin el debido conocimiento, sin la suficiente información. Entonces, yo no soy partidario de poner en consideración del pueblo ecuatoriano textos normativos complejos, como en este caso sería la Ley de Oportunidades Laborales. Yo esperaría que se logren consensos, que tal vez la ministra de Gobierno pueda tender puentes con los bloques legislativos y se puedan llegar a consensos en torno al contenido de este proyecto de ley, que sin duda es uno de los proyectos prioritarios del gobierno, se entiende eso. Sin embargo, creo yo que el proyecto de ley debería pasar mejor por la discusión de la Asamblea. Anunciado, eso sí, el presidente de la República es que si siguen los bloqueos que sí se han visto en la Asamblea, particularmente el bloque de Pachacuti, por ejemplo, no descarta acudir a la vía de aprobación directa por parte del pueblo, ¿no? El pueblo es el soberano, el pueblo puede pronunciarse sobre proyectos de ley, proyectos normativos concretos. Sí, pero en respuesta a eso, pues la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, ya hizo su pronunciamiento, no aceptó esas presiones del Ejecutivo e incluso las calificó de amenazas a esos anuncios, ¿no? Ahora, ¿cree usted, abogado, que se estaría tergiversando un poco las posibilidades constitucionales de consultas populares? Sí, yo creo que la democracia plebiscitaria, como se la conoce en doctrina, hay que tomarla con pinzas, ¿no? No es bueno acudir con mucha frecuencia a los procedimientos de consulta porque se entendería que el gobernante, el representante, no está asumiendo esa condición que tiene, ¿no? Tiene una legitimidad democrática de origen por el voto popular. El presidente Lasso, por ejemplo, tiene una buena aceptación, comenzó muy bien su periodo gubernamental. Sin embargo, el trasladar al pueblo las decisiones que él podría tomar también se podría ver como una señal de debilidad o se podría ver también como una incapacidad para poder tener relaciones más fluidas con la Asamblea Nacional. Sin duda, la gobernabilidad ya se sabía, la iba a tener complicada el presidente porque tiene un bloque legislativo muy pequeño en la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo creo que tiene que reforzar el trabajo que realizan sus operadores políticos para tener una mejor relación con la Asamblea Nacional y se puedan aprobar de manera mucho más ágil los proyectos de ley que tienen que son de iniciativa del Ejecutivo. Yo he visto mucha traba en la Asamblea, pero también una deficiencia en el Ejecutivo para poder relacionarse en la Asamblea. Me parece que Alexandra Vela es una política de trayectoria, pero que últimamente no ha estado activa en la política y se nota esa compleja, la dificultad que ella tiene para poder lograr. Evidentemente ya tiene una gran experiencia, la hemos visto trabajar en anteriores gobiernos, pero dice usted que esa experiencia está como muy arraigada en el pasado y ahora hay otras formas para lograr conseguir ese diálogo democrático, ese camino hacia los consensos, ¿no? Correcto, Gisela, sí, comparto justamente eso. Porque usted recordará, Gisela, que Alexandra Vela conformó el despacho presidencial, por ejemplo, en la época de Osvaldo Hurtado. Fue diputada de la Democracia Popular, tiene una amplia trayectoria. Sin embargo, últimamente está más... además conoce la Asamblea, o digamos, conoce, conoce el movimiento, no de los asambleístas, pero sí de los diputados, digamos. Claro que sí. Entonces, yo creo que los diputados de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano,
que de algún modo estuvieron también activos en la época en la que ella fue diputada, sin duda la identifican muy bien, reconocen el trabajo que ella realizó en su momento. Sin embargo, Alexandra Vela últimamente, en los últimos años, no estaba activa, estaba más vinculada a la academia. Estaba trabajando en una universidad privada de la ciudad, y eso yo creo que le ha hecho dificultoso justamente el relacionamiento con la Asamblea Nacional, porque ahora vemos que relacionarse con la Asamblea no es cosa fácil, el perfil de los asambleístas es carente de identidad política. Se ven a muchos asambleístas desertar justamente de sus agrupaciones, conformar el famoso... El terreno político en sí ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado muchísimo, es mucho más complejo, y no necesariamente porque las organizaciones políticas son más solventes en cuanto a su trabajo legislativo, sino porque justamente hace falta más identidad política en las organizaciones políticas, mejor selección de los cuadros que van a ser candidatos a la Asamblea Nacional. Y lo que se ve lastimosamente es una pobre producción legislativa y más bien constantes bloqueos. Y eso sí, el ciudadano ve con mucha preocupación. La Asamblea Nacional se ha dedicado solamente a la fiscalización, a los juicios políticos, y ha descuidado la parte legislativa y sobre todo la parte propositiva, porque si es que hay una iniciativa del Ejecutivo que no comparte la Asamblea, bueno, que propongan alternativas. Pero no veo que tengan iniciativa los bloques legislativos. Bueno, he ahí también el resultado de su aceptación dentro de la sociedad, ¿no? Uno de los más bajos de la historia. Pero usted mencionó hace poco sobre los riesgos de la posibilidad de que el presidente esté llamando a consulta popular cada vez que encuentre un bloqueo en la Asamblea para sus proyectos, riesgos políticos, la mayoría de ellos mencionó, pero también hay otros riesgos que hablan otros analistas en cuanto al tema económico, que en un país en crisis una consulta popular cuesta alrededor de $80 millones, un lujo que nos estaríamos dando que ciertamente no es tan sencillo. Y pero también hay otro, creo yo, que es el tema de considerar los tiempos y las votaciones, ¿no? Porque la pregunta también es, ¿podría el Ejecutivo legislar a través de consultas populares? ¿Tiene el tiempo, tiene la capacidad para hacer votaciones? Yo considero que en la lectura política que hace el gobierno nacional está justamente el identificar que tiene un bloque legislativo muy pequeño, que su aliado natural, el Partido Social Cristiano, definitivamente está uniéndose a Pachacuti también para bloquear las propuestas del Ejecutivo. Justamente ayer no se aprobaron los nombres planteados por el presidente para integrar la Junta Monetaria, por ponerles un ejemplo. Entonces, yo creo que frente a ese escenario, el presidente de la República sin duda estará pensando en el escenario de la disolución de la Asamblea, la aplicación de la muerte cruzada y la anticipación de las elecciones. Pero esa es una apuesta muy arriesgada también para el presidente de la República. Si es que el presidente de la República no mide a través, qué sé yo, de encuestas, de sondeos de opinión también, cómo está el escenario político y la reacción de la ciudadanía, puede resultar muy arriesgada esa apuesta, y a pesar de que la gente mayoritariamente va a estar a favor de la disolución de la Asamblea, yo creo que las cosas no van a cambiar mucho en la nueva conformación de la Asamblea. Hay un bloque de UNES muy cohesionado, hay un bloque del Partido Social Cristiano que también lo está, y más bien sí, y lo que veo es que está fragmentada la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el bloque Pachacuti y la izquierda democrática están muy divididos al interior de sus organizaciones políticas. Entonces, yo creo que posiblemente la recomposición de fuerzas es lo que aspira a tener Lasso, justamente por ese desgaste que han tenido estos dos bloques de izquierda, que posiblemente, si existen nuevas elecciones legislativas, ya no alcancen el número de curules que tuvieron en este periodo. Posiblemente a eso le apuesta Lasso, y no es un cálculo descabellado. Podría llegar a tener, digamos, un mejor número de asambleístas, ¿no? Bueno, yo con eso me quedo. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gisela. Siempre un gusto, y un saludo también a los oyentes. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Agradecemos a Salim Saidán, abogado constitucionalista. Esto es Notimundo, la Carta, siempre bien informados.